Muy buenas, en este vídeo vamos a explicar cómo se hace la monotonía, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los extremos relativos, máximos y mínimos, de funciones que sean discontinuas, que va a ser muy parecido pero se puede complicar respecto a una función continua. Bien, tenemos en este caso una función racional, esta que ya está escrita, x al cuadrado más 3 partido x menos 1, y como es una función racional, estas funciones van a ser discontinuas. Su dominio ya no son todos los números, sino que hay números para los cuales no lo puedo calcular, donde la función por lo tanto se rompe y por lo tanto pues es discontinua. ¿Cuáles son esos puntos? Los puntos que hacen el denominador igual a 0, porque dividir entre 0 es una operación que no se podía hacer. Luego, si a mí me piden hallar el crecimiento y decrecimiento de una función que sea racional, y que por lo tanto sea discontinua, lo primero que tengo que hacer es calcular el dominio de esta función. En este caso, el dominio de f de x, de la función, sería el siguiente. Aquí en un ladito, cojo el denominador, lo igualo a 0, y en este caso, pues muy sencillo, este menos 1 pasa al otro lado en positivo. Esta función, cuando x vale 1, no existe. Es donde se parte, porque me quedaría 1 menos 1, 0, no puedo dividir. Luego su dominio son todos los números reales menos el 1. ¿En qué me influye eso al crecimiento y el decrecimiento? Pues si la función aquí no existe, no puede crecer ni decrecer, precisamente porque no existe, lo cual nos va a influir en el resto del proceso. ¿Cuál era el proceso? Bueno, pues el crecimiento y el decrecimiento nos lo decía la derivada de la función. La derivada de la función en cada punto, lo que me estaba diciendo era la pendiente. Donde la pendiente fuese positiva, la función crecía. Donde fuese negativa, la función decrecía. Y donde fuese cero, pues lo que teníamos era un extremo relativo, un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Bien, pues vamos a empezar ya a derivar esto. Y, ojo, cuidado, esto es un cociente, hay dos funciones de x que se están dividiendo, luego tengo que aplicar la regla del cociente, que está aplicada en otro vídeo, así que aquí ya paso directamente a recordar que esto era el denominador al cuadrado, x menos 1, todo ello al cuadrado, y en el numerador lo que teníamos es, primero, la derivada del numerador, de lo de arriba, que sería en este caso pues 2x más 0, es decir, 2x, bajábamos el exponente, que multiplica a todo el numerador, y vamos a ponerlo entre paréntesis para hacerlo luego bien y no liarla, menos todo el numerador tal cual estaba, y también lo voy a poner entre paréntesis, por la derivada del denominador. La derivada de x menos 1 pues sería, la derivada de x es 1, la derivada de menos 1 es 0, pues todo esto por 1. Como es por 1, pues se queda como está. Luego ni siquiera lo voy a poner. Bueno, lo vamos a poner por 1. Bien, ya habríamos hecho el proceso de derivar, pero como esta derivada ahora tenemos que igualarla a 0 para ver dónde están esos extremos relativos, vamos a apañar esto un poquito, ¿vale? Vamos a reordenar antes de hacer nada. Vamos a hacer esta multiplicación aplicando bien la propiedad distributiva. Este 2x multiplica las dos cosas, pues 2x por x, 2x al cuadrado, 2x por menos 1, menos 2x, álgebra básica de primero de la ESO, ahora menos x al cuadrado más 3, y este menos, cuidado, que modifica todo el paréntesis, sería menos x cuadrado menos 3, que este menos 3 siempre se os olvida, le cambiáis solo el signo al primero y esto lo dejáis en positivo y ya estaría mal. Y el denominador lo dejamos como está. Y ahora ¿qué hacemos? Reagrupamos un poquito, pues cada término con sus términos semejantes. Tengo aquí 2x cuadrado menos 1x, pues me queda 1x al cuadrado, tengo menos 2x y tengo menos 3. Y abajo x menos 1 al cuadrado. El denominador en general no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar simplemente indicado esta operación al cuadrado. Y que entre estas cosas ya no puedo hacer nada, no son términos semejantes, no tienen la misma parte literal, las mismas letras con los mismos exponentes, luego ya habríamos terminado de reordenar. ¿Y ahora qué hacemos? Pues aplicábamos eso de que los extremos relativos estaban donde la primera derivada vale 0, pues todo esto, en un paso aparte, lo igualo a 0. Bien, esto es una ecuación racional, con x en el denominador, pero es más sencilla de lo que podría parecer, porque todo este denominador, lo primero que voy a hacer es quitarlo y lo voy a pasar al otro lado multiplicando. ¿Qué ocurre? Que en el otro lado, en el otro término, lo que tengo es un 0, y 0 por cualquier cosa es 0. Luego el siguiente paso, después de pasar esto multiplicándolo al otro lado por 0, ¿qué me queda? Pues que x al cuadrado menos 2x menos 3 es igual a 0, porque todo esto queda multiplicado por 0.
¿Y esto qué es? Pues ahora esto es una ecuación de segundo grado que ya todos sabemos resolver y que de hecho no voy a resolver aquí, voy a indicar directamente sus soluciones. Aplicando la fórmula de resolución, te quedaría que x menos 1 y x3 son posibles extremos relativos de la función, posibles máximos o posibles mínimos. ¿Y ahora qué hacíamos? Pues o bien la derivada segunda, para comprobar si son máximos o mínimos, o bien primero los intervalos de crecimiento y de decrecimiento que podemos representar en una recta numérica. Y aquí es donde entra la dificultad de que esta función no sea continua. Cuando las funciones eran continuas, yo simplemente ponía aquí las soluciones de la primera derivada, donde podían estar los máximos o los mínimos, y veía la primera derivada para cualquier número que estuviese en este intervalo, en este intervalo o en este intervalo, cuál era su signo. Como esta función se rompe, en este caso en el 1, tengo que tener en cuenta también ese otro número en la recta numérica. Como en el 1 se rompe, en primer lugar ahí no puede ni crecer ni decrecer, y por otro lado podría ser que al romperse, en uno de los lados vaya por ejemplo decreciendo, se rompa y aparezca creciendo en el siguiente trozo sin tener ningún máximo o ningún mínimo, porque precisamente aquí la función no existe. Con lo cual esto es lo que tengo que tener en cuenta, también los puntos en la recta numérica donde la función no existe. Por lo tanto, entonces tengo el intervalo que va desde el menos infinito hasta el menos 1, el que va del menos 1 al 1, el que va del 1 al 3 y ya el que va del 3 al infinito. Y tengo que, dando valores en la derivada primera, ver qué signo tiene en cada uno de estos intervalos. Por ejemplo, vamos a ver qué valor tiene la derivada primera en un punto que esté en ese intervalo, por ejemplo el menos 2 o el menos 3 o el menos 7, en la derivada primera, que es la que me dice la pendiente y por lo tanto el crecimiento. Con la calculadora, con mucho cuidado con este menos 2, ¿vale? La derivada primera es esta, x al cuadrado menos 2x menos 3 partido todo esto. Como este es un número que está elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo, con lo cual me voy a centrar simplemente en el signo del numerador, perdón. Con cuidado aquí, menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, menos 3. Y esto es un 5, que es un signo positivo. Luego la función, desde el menos 1, desde el menos infinito hasta el menos 1, crece. ¿Qué pasa entre el menos 1 y el 1? Pues cojo un valor cualquiera, por ejemplo, f' de 0, sustituyes aquí y ves qué signo tiene. En este caso pues sería 0 al cuadrado, menos 2 por 0 que es 0, menos 3 que es negativo. Por lo tanto, entre el menos 1 y el 1 la función decrece. En el 1 se rompe y vamos a ver cómo aparece entre el 1 y el 3, si creciendo o decreciendo. Pues cogemos, por ejemplo, el 2 y lo evaluamos en la derivada primera, con la calculadora otra vez, y da también menos 3, que es negativo. Luego entre el 1 y el 3 la función también decrece. Y para un valor mayor que 3, por ejemplo voy a coger el 6, lo mismo en la calculadora, me da 9, que tiene un signo positivo. Luego ya podemos decir el crecimiento y decrecimiento. Esta función crece en este intervalo y en este otro, del menos infinito al menos 1, unión 3 al infinito. Esta función decrece en estos dos intervalos y los tengo que poner separados, porque en el 1 la función no existe. Del menos 1 al 1, unión del 1 al 3. Y no podría poner nunca esto, del menos 1 al 3, porque hay puntos aquí en el 1 donde la función no existe y esto estaría mal. Muy bien, pues esta es la precaución que tenéis que tener cuando os pidan crecimiento y decrecimiento de funciones discontinuas. Primero el dominio y tener en cuenta esos puntos a la hora de definir los intervalos. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo.